En el aire, Tribuna Nacional. Con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional. Un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. En el aire, Tribuna Nacional. Con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional. Un cuarto de siglo llevando orientación. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del sindicalista Amadeo Lorenzo Ramírez, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Amadeo Lorenzo Ramírez fue regidor, diputado, viceministro de Trabajo y además asesor en materia de transporte del Poder Ejecutivo. Con él vamos a hablar temas importantes de política y de economía. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El negocio que siempre soñé, con Banreservas lo encontré. Un préstamo pymes tomé y pronto mi negocio vi crecer. No importa si es un consultorio, un salón de belleza, una fábrica o una tienda. Es tu sueño hecho realidad, que Banreservas te lo da. Solicita tu préstamo pymes con las mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa en Banreservas. Banreservas te lo da. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Tenemos un país maravilloso y cada vez mejor comunicado. Un paraíso digno de explorar con seguridad y garantías. Cientos de kilómetros de modernas carreteras, puentes y autopistas en constante expansión y desarrollo, y con asistencia y protección vial permanentes, invitan a vivir la experiencia, disfrutar esta tierra bendita en toda su extensión, y regresar feliz a casa no tiene precio. Un logro que merece el apoyo de todos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Manos a la obra. Al portal móvil o a la oficina virtual de Deste y gana al realizar tus pagos a través de nuestra oficina virtual www.deste.com.do, celular o cualquier dispositivo con internet por el nuevo portal móvil www.m.deste.com.do. Generas boletos automáticos y participas para ganar mini laptops, televisores LCD de 32 pulgadas, iPods Nano y PCs. En Edeste te damos más opciones y ahora te premiamos al pagar a través de la oficina virtual y nuestro nuevo portal móvil. Edeste, estamos más cerca de ti. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental.
Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Amadeo, ¿cómo tú ves la situación económica? Muy mal. Yo quiero ver a alguien, ni siquiera la gente del gobierno se atreve a decir que está bien. Y veía ahí el mismo presidente, el ministro de la administrativo de la presidencia, decía que había una gran preocupación por el problema del déficit que hay. O la preocupación es por la deuda eterna. Bueno, y el déficit y la situación del país. Pero el gobierno hizo una reforma fiscal. Sí, pero la reforma fiscal, con los ingresos de la reforma, no equilibra el presupuesto. Siempre se maneja un presupuesto deficitario, porque el gobierno anterior dejó una deuda tan grande que el gobierno actual no ha podido realmente equilibrar la situación económica. Y cada año que pasa será peor. Y yo pienso que el gobierno presente de Danilo Medina tiene mucha dificultad, porque el déficit solamente se puede corregir con impuestos y con préstamos, y entonces ya estamos cruzando más del 50% del ingreso, y no se puede pensar en que puede haber una nueva reforma tributaria o reforma fiscal, porque ya el país no la soporta, lo que significa que estamos en una situación sumamente difícil. El presupuesto de este año tiene una partida que son de préstamo. Sí, todos los presupuestos que han habido en los últimos años siempre ha habido una partida que con préstamos, pero en este gobierno hubo una partida aprobada por el Congreso de bonos soberanos que son para equilibrar el presupuesto, que están contemplados en el presupuesto y no se han podido colocar. Razones, no sé, pero no se han podido colocar. Entonces es un gran problema que tiene el gobierno. ¿Y tú crees que el gobierno entonces estará compelido a tener que hacer otra reforma fiscal? Es que no ¿consensuada? Es que ha habido una concesión con relación a los impuestos equivocada de parte del gobierno. ¿Cómo así? Porque el problema, los impuestos no puede ser bajo ninguna circunstancia al consumo, sino a la ganancia. Entonces, lo que hay que penalizar los grandes capitales, porque usted ve cuando los bancos cierran el año fiscal, que anuncian que 2 y 3 mil millones de ganancias. Entonces, es el capital que hay que grabar. Eso da pena. Exacto. Entonces, aquí se está grabando el consumo, lo que significa que cuando usted compra un producto de consumo diario, usted lo compra al mismo precio que lo compran los bichines, que lo compran los corripios, que lo compran los bermúdez, que lo compran los brugal. Los grandes empresarios compran al mismo precio de usted, y es posible que lo compren más barato. Sí, porque compren quizás más volumen. Que un ciudadano de Guachupita. Entonces, no se puede crear impuestos al consumo, tiene que ser a la ganancia, al capital. Pero tú recordarás que esos grandes capitales aportan a la política de los partidos para que lleguen al poder. Está bien, pero el problema... Y nadie crea cuchillo para su garganta. Ese es el gran problema que tenemos un país que 20 familias controlan el 80% del capital. Entonces, es muy difícil. Los gobiernos que llegan amarrados por ese gran capital, y entonces no gobiernan para el pueblo, sino gobiernan para los grupos. Entonces es una desgracia que tiene la democracia. Tú recordarás que en tiempos no muy lejanos, cuando ganaba un presidente, un candidato presidencial, esos grandes capitales nacionales le enviaban una jipeta nueva al presidente electo. Y precisamente el problema es que tenemos un esquema, una política, o sea, aquí la democracia está condicionada a servirle a esos grandes capitales. Entonces hay estructurado un sistema político que los partidos tradicionales
son los que llegan al poder. Entonces hay una serie de trabas para los partidos pequeños que tienen propuestas de cambios estructurales que no le permiten llegar, porque hay estructurado un esquema político para que esos partidos pequeños no puedan llegar. Entonces es un problema. Entonces los partidos grandes son producto de ese gran capital. Bueno, que ellos apoyan los partidos que ven que sus intereses no tienen ningún tipo de percance, o no tendrán ningún tipo de percance. Precisamente, por eso yo digo, yo creo en la democracia política, en la democracia económica, pero tenemos aquí una democracia secuestrada. Entonces ese es un gran problema y es muy difícil que se pueda uno liberar de ella por muchos años. No, hay tres formas de llegar al poder para hacer los cambios: por la vía del voto, por el golpe militar o por la revolución. Entonces el país no está preparado, no están las condiciones para buscar el poder por esas otras dos vías. Tiene que ser por la vía electoral. Y entonces tenemos un país que no tiene gran desarrollo político porque los gobiernos que hemos tenido no se han ocupado de la educación del país. Pero ahora hay que empezamos. Pero ya el gobierno está por lo menos estamos creando la base para eso. Porque un país educado ni vota por ofertas de candidatos malos, ni vota tampoco ni mantiene gobierno malo. Entonces ese es el gran problema. Ahora que se empieza a invertir en la educación para educar al pueblo, puede ser que nos queden muchos años cuando tengamos un pueblo educado, con condiciones que puedan entender que el voto es un poder y que en los procesos electorales ese voto tiene que hacerlo valer. Entonces, mientras llega a eso, vamos a pasar muchas dificultades. Ese clientelismo que hay en la República Dominicana. Un país pobre. Balaguer, que fue el que se mantuvo y corrompió el país con el clientelismo. Los compañeros de los partidos grandes, tanto el PRD en menor categoría y el PLD, han seguido la misma conducta. ¿Tú crees que el PLD se ha convertido en un partido conservador? Porque, pues, claro, el PLD representa, y Leonel lo ha dicho, representa a los sectores conservadores que representaban el reformismo. Entonces, el PLD se ha llevado al reformismo y representa esas fuerzas. Pero era un partido liberal. No, el Partido Reformista era un partido conservador. No, el PLD era era un partido liberal. Usted lo ha dicho, era. Pero al faltar el Partido Reformista, el PLD, a la muerte del doctor Balaguer, el PLD lo absorbe. Y entonces ellos se colocan en representantes de sectores conservadores. Entonces ese es un problema. Entonces los sectores liberales llegan a ver. El PRD es un partido liberal, un partido socialdemócrata. Pero las figuras que han llegado al poder, excepto Antonio Guzmán y Juan Bosch en su origen, le sirven a las mismas fuerzas que le sirven los sectores conservadores. Entonces es la gran desgracia que tenemos. Después que llega el PRD es un partido liberal. Era un partido liberal. Pero cuando llegó al poder se comportó como un conservador. Es un partido conservador, le sirvió a las mismas fuerzas que le servían. ¿Por qué esa fuerza de los conservadores que siempre han incidido? Porque no es de ahora, desde el siglo pasado. Bueno, porque manejan todos los resultados del poder, manejan la economía y, como usted sabrá, el que maneja el capital manda. El que paga manda y ellos tienen los recursos. Entonces, cuando ellos le pagan la campaña electoral a los partidos tradicionales, ellos mandan a esos partidos. Y eso es, el que paga manda. Entonces, el pueblo de abajo, cuando tiene los recursos para llegar al poder por sus propios recursos, porque son contaminados con el clientelismo por esos grandes poderes económicos, sirven de plataforma para que esos sectores conservadores se mantengan en el poder. Y esa es la gran desgracia que tiene el pueblo dominicano. ¿Su partido es liberal o conservador? No, nosotros somos un partido, el Toro. Sí. Claro, el Toro es un partido progresista, encuadrado dentro de la socialdemocracia, la real, la socialdemocracia, pero para gobernar para la mayoría del pueblo dominicano y fortalecer la producción nacional. Y estamos en contra del neoliberalismo, que es el sistema económico que rija en este momento la República Dominicana, que el aparato productivo
el sistema económico que tenemos lo tienen liquidado. ¿Para qué? Para responder a una política neoliberal, para que seamos una economía de servicio y seamos simplemente lo que consumamos sea todo importado para favorecer los